Gente que creció en un pueblo pequeño. ¿Cuál es ese incidente que todo el mundo conoce pero del que nadie habla? Un quiropráctico del pueblo vecino solía vestirse como Elvis. En 1978 le quitó la vida a una niña de 15 años de nuestro pueblo y quemó un granero con su cuerpo dentro. Todos saben que él lo hizo. Durante 10 años después, solía sentarse fuera de la piscina de la ciudad y observar a las adolescentes en sus trajes de baño. Nadie le decía nada. Su caso es un asunto sin resolver que recibió muy poca atención en nuestro pequeño pueblo. No crecí en este pequeño pueblo, pero he realizado trabajos por contrato allí. El tipo fue desvivido a plena luz del día por al menos 2 personas, y probablemente había más de 50 testigos. Sin embargo, nadie sabe nada al respecto. Lo que realmente te dice cuánto se lo merecía este imbécil. Hay un par de otras historias en esa sección, lo cual es sorprendente dado lo pequeño que es este pueblo. Sobre el tipo que fue desvivido con un pequeño extracto de la misma. Conoció a su última esposa, Trena McCloud 19.572.012, cuando ella tenía 12 años y estaba en 8º grado y él tenía 35. Él le hizo daño irreparable a McCloud repetidamente. Los padres de McCloud inicialmente se opusieron a la relación, pero McElroy los amenazó para que estuvieran de acuerdo causando daños a su hogar y disparando al perro de la familia. Oh, tengo una. Hubo una vez que al menos 90 kilogramos de material nuclear fueron robados de una planta de procesamiento en mi ciudad natal para iniciar el programa de armas nucleares de Israel. Eso ni siquiera es la parte que se discute en gran medida. Hay una diferencia de varios cientos de kilos entre lo que supuestamente fue robado y lo que no se contabilizó. El material no contabilizado estaba en forma de polvo que se asentó en los conductos de ventilación y en la ropa de los trabajadores, quienes sin saberlo se lo llevaban a casa y lo depositaban en sus armarios y lavadoras. Durante décadas, mi ciudad natal tuvo tasas extraordinariamente altas de cánceres raros. Sin embargo, varios casos judiciales demandando a la empresa por ventilación inadecuada y riesgos para la salud fracasaron porque no se puede probar que eso fue de donde vino el cáncer. La planta ha sido demolida, pero el terreno en el que se encontraba sigue siendo considerado demasiado contaminado incluso para un estacionamiento. Los escombros fueron llevados a un par de sitios cercanos y enterrados, desafortunadamente al lado de un gran río tributario de un río principal. Muchos de nosotros sentimos que solo es cuestión de tiempo hasta que parte de ese material empiece a filtrarse a través de las orillas, de lo cual prácticamente nunca oigo hablar a la gente. Había una chica y su novio que salieron una noche a la ciudad, y se les vio discutiendo con un hombre al final de la noche. A la mañana siguiente, el hombre fue encontrado sin vida por ruidos fuertes en un lugar, y la chica fue hallada un par de días después en otro sitio. Nunca se arrestó a nadie y el principal sospechoso era su ex, que era el jefe de policía y estaba casado. 40 años después, desenterraron al hombre para intentar hacer algunas pruebas como parte de una investigación de caso frío. Cuando abrieron su ataúd, la cabeza había sido removida y reemplazada con la cabeza de otra persona. Nosotros en el pueblo no hablamos mucho de eso, pero ese programa, The Dead Files, hizo un episodio sobre el tema. Pleasant Grove, Utah, 13 de abril de 2014. Darren West comenzó a limpiar el garaje de la casa que una vez compartió con su esposa, Megan Huntsman. Nada podría haberlo preparado para lo que descubriría. Dentro de una pequeña caja blanca, envuelta en plástico, estaba el diminuto y en descomposición cuerpo de un infante. West llamó inmediatamente a la policía. Ellos registraron la casa y encontraron 6 infantes más que habían perdido la vida. Todos en cajas, escondidos en el garaje. Después de ser interrogada, Huntsman admitió haber desvivido a los infantes entre 1996 y 2006. Uno nació sin vida, como se confirmó en la autopsia. Estaba fuertemente afectada por las metanfetas y el alcohol en ese momento, y dijo que los desvivió porque no podía permitirse criarlos. Aparentemente, dar a luz y desvivir a varios hijos era más fácil que usar control de la natalidad. Esto cerró nuestra ciudad de infancia. Los policías renunciaron por el trauma, la familia extensa se volvió un desastre. Y la cereza del pastel fue que dio a luz a 3 niñas que mantuvo. Las muertes de los infantes estaban entrelazadas con las hijas que conservó. Tan grotesco, pero ya nadie habla de ello. Se convirtió en la vergüenza del pueblo. Esta es una serie de incidentes que todos conocen en mi pueblo natal, y de los cuales todos hablan, pero es demasiado bueno como para no compartirlo. Primero, un poco de contexto. Esta es una historia sobre un pequeño pueblo costero australiano llamado Wingham. Este lugar tiene entre 1 o 2 bares en promedio. Esa es otra historia completa.
En el momento de esta historia había dos. También alberga un rodeo anual y un equipo de fútbol local. Entonces, cuando el rodeo está en la ciudad, todos los vaqueros beben en el Top Pub. El Top Pub es un tradicional bar de campo, bien mantenido, de madera y piedra, y es bastante popular entre los patigomos que los bebedores, relativamente elegantes del pueblo. El Bottom Pub, por otro lado, es un edificio antiguo, solo de madera, catalogado como patrimonio, y generalmente no se mantiene en buen estado. Ahí es donde beben los futbolistas, bebidas baratas, una multitud mucho más ruda. Y un año, un par de futbolistas decidieron salir del Bottom Pub, cruzar el parque del pueblo, entrar al Top Pub y declarar en voz alta: cualquiera que use un sombrero de 10 galones, lo toma por detrás. Rápidamente les dieron una buena lección. Así que el año siguiente, todo el equipo de fútbol cruzó el parque y les dieron una buena lección a todos en el Top Pub. El tercer año, toda la gente del rodeo fue al Bottom Pub y golpeó a todos los que estaban allí. El cuarto año, ambos grupos se encontraron inesperadamente en el medio del parque, a mitad de camino. En los años 5 y 6, bueno, digamos que la pelea del parque pub comenzaba a parecerse a una tradición, y ambos grupos trajeron a más gente de fuera del pueblo. En el séptimo año, la policía local llamó a oficiales adicionales de las ciudades cercanas de Tare, Forster y Port Macquarie, y ellos estaban esperando con furgonetas policiales a los dos grupos, quienes aparecieron, y procedieron a pelear entre ellos y con la policía. Tomó unos 2 años más para que la policía finalmente lo extinguiera, y en el noveno y último año, lo hicieron arrestando preventivamente a tantos futbolistas como pudieron, en un gran operativo por conducción bajo la influencia una semana antes del rodeo, y amenazando a la gente del rodeo en el instante en que llegaron al pueblo con severas consecuencias legales si se atrevían a mirar hacia el Bottom Pub. Así que sí, mi pueblo natal. No me sucedió a mí, pero un amigo mío creció en una pequeña comunidad agrícola en la zona rural de Montana. Todo esto ocurrió hace unos 15 años. Había un tipo en su vecindario que era conocido como un hombre realmente amable que saludaba a las personas mientras estaba sentado en su porche, les daba barras grandes de chocolate a los niños que pedían dulces en Halloween. Solo un viejo amistoso, debía tener entre 80 y 90 años, nada parecía raro en él. Según cuenta mi amigo, un día, de la nada, un montón de patrullas de policía, incluido un furgón del FBI, llegaron a la casa de este anciano. Mi amigo me dijo que entraron y, unos minutos después, este inofensivo anciano estaba siendo llevado en esposas. Se formó una gran multitud porque, recuerden, esta es una pequeña comunidad agrícola en Montana, las noticias viajan rápido. Resulta que este anciano que todos amaban tenía un oscuro secreto. En la década de 1960 fue miembro del Ku Klux Klan, y no de cualquier grupo del Klan, sino de los infames caballeros blancos de Mississippi del Ku Klux Klan, y estaba relacionado con más de una docena de asesinatos sin resolver de activistas por los derechos civiles. Todos quedaron impactados, y desde entonces nadie ha hablado realmente de ello. A veces, las mujeres que habían sido profundamente lastimadas decían que él había estado perdido en Bering o había partido en el mar, entonces organizaban una gran fiesta. Yo era muy joven en ese momento, pero incluso entonces me parecía un poco demasiado jubiloso para ser un adiós. Ahora, al recordarlo, todavía no sé si escondieron a los desaparecidos en algún lugar del bosque, los pusieron en la marea para que los cangrejos los devoraran, o si esos hombres realmente partieron en un barco en algún lugar del helado mar del norte. Nadie habla de eso, y cuando pregunté sobre los hombres que se fueron mientras pescaban, me dijeron que soy demasiado joven para comprender. Está bien. Cuando era niño, había una historia sobre la niña que mandó a otra vida a sus padres con unas tijeras. No le presté mucha atención porque los niños cuentan historias de terror. Cuando estaba en la secundaria, la profesora de estudios sociales nos habló de ello. Ella estaba siendo afectada por su padre y la madre lo sabía. Ella los desvivió mientras dormían con unas tijeras de podar. Luego arrastró los cuerpos al garaje e intentó hacerlos desaparecer, pero solo tenía perfume. Después fue a casa de los vecinos y se inventó una historia que se desmoronó muy rápido. Un agente del FBI llegó sin cámara y la única persona en el condado con una cámara decente era mi profesora. Hacía tanto frío que su cámara se congeló, así que el sheriff le pidió que fingiera estar tomando fotos mientras los agentes estaban allí. Luego tuvieron que regresar y tomar las fotos de la evidencia real. Una vez, mi mamá señaló el terreno baldío donde solía estar la casa. Hace unos años le pregunté sobre eso y publiqué la historia en Reddit. Investigué sobre ella y descubrí que la habían llevado al hospital psiquiátrico estatal. Fue declarada inocente por insanía temporal. Sin embargo, fue forzada en el hospital y tuvo un hijo.
Vive a unos kilómetros de distancia y tiene una cuenta de Facebook, pero nunca he intentado contactarla. Su sobrina encontró la publicación en Reddit y se puso en contacto conmigo hace unos años. Su madre estaba fuera en la universidad, niega la historia del abuso y dice que fue por culpa de las sustancias más allá de la hierba. Hubiera sido casi imposible conseguir otras sustancias en nuestro pequeño pueblo en aquel entonces. Nuestro fisioterapeuta local estaba cometiendo fraude de seguros. Cosas como cobrar a los pacientes por múltiples visitas, pero solo venían una vez a la semana. Bueno, la policía se involucró y lo entrevistó. Dejó de pagar a sus empleados y simplemente desapareció. Resulta que huyó a su casa en Florida y hizo daño irreparable a toda su familia y al perro. Muy impactante para nuestro pequeño pueblo en Connecticut. Ahora está cumpliendo cadena perpetua en Florida. Googlea los sucesos de la familia Todd para la historia completa. Stephanie Harlow lo cubrió bien en su canal de YouTube. La desaparición de la familia de Comeran House, una propiedad en la región de Australia. Cuando el pueblo se enteró de que la familia había desaparecido de repente, comenzaron los robos. Los primeros ladrones locales notaron comida en platos, sin terminar. Mi familia terminó con el enorme espejo en el marco de pan de oro. Luego otro miembro de la familia lo tomó y no sé dónde está ahora, creo que mamá lo sabe. Nadie habla del espejo ni de la familia desaparecida. Da miedo, ¿verdad? Hubo un hecho trágico detrás de la oficina de correos. Comentaron los policías locales al periódico, más o menos, debió haber sido alguien de fuera de la ciudad. Los locales no actúan así. Nunca se realizó ninguna investigación. El periódico lo dejó pasar. En ese momento yo vivía a unos pocos metros de distancia, justo cuando las hijas adoptivas del oficial estaban entrando en la adolescencia. El oficial anunció que ahora había un toque de queda obligatorio a las 7:30 de la noche. Para los adolescentes, y cualquier adolescente que estuviera fuera después de esa hora sería llevado a comisaría. No había tal ley, él simplemente decidió hacerlo. Como antes, el periódico nunca hizo un seguimiento. Un año después, todo el departamento de policía, literal, todos, fue arrestado por la policía estatal por corrupción y llevado a prisión. Las hijas adolescentes iban a la escuela conmigo. Las conocía desde antes de que él las adoptara. Y se volvieron visiblemente sombrías y distantes después de que él lo hizo. Cuando él fue a prisión, ellas volvieron a ser visiblemente alegres y animadas. No sé qué les estaba pasando, nunca pregunté, y una de ellas sigue siendo amiga mía, pero estoy convencido de que había algo. No quiero hacerlas revivir ese trauma solo por mi propio interés. A un tiro de piedra de donde crecí en el pequeño pueblo de Peacedale, Rhode Island. Un niño de 5 años llamado Jason Foreman fue secuestrado y desvivido por un supuesto caníbal de 16 años que vivía a solo 30 metros de distancia. Jason estuvo desaparecido durante 7 años y no fue hasta que su agresor, Michael Woodman C., atrajo a un repartidor de periódicos de 14 años a su casa, lo embriagó con alcohol e intentó estrangularlo que fue capturado. Cuando la policía vinculó los dos crímenes e interrogó al sospechoso, confesó y les dijo a los agentes lo que encontrarían en su habitación. Eran los restos del pequeño Jason, limpios de carne y exhibidos en su tocador. Y un diario que describía cómo le hizo daño irreparable, lo desvivió y se alimentó de él. Woodman C. fue condenado y sentenciado a 40 años en 1983. Sin embargo, bajo la ley estatal de Rhode Island, pudo salir 12 años antes por buen comportamiento. Debido al clamor público y a la naturaleza de los crímenes, se le realizó una evaluación psiquiátrica y fue recluido en el hospital estatal en 2011 tras su liberación. Debido a las leyes de privacidad, se desconoce si sigue allí, pero algunos dicen que está recluido indefinidamente, en parte por su propia seguridad, ya que el padre de Jason ha prometido públicamente acabar con su existencia al momento de su liberación. El programa Extreme Home Makeover llegó para construir una casa para una familia en mi comunidad. La familia falsificó la mayor parte de sus tristes detalles, como que el padre no podía soportar tal situación. Lo que realmente impactó fue que el hijo había perdido un brazo en un trágico accidente con un camión de basura. Lo que sucedió fue que el niño, asustado ante la posibilidad de que su padre le hiciera daño por olvidar sacar la última bolsa de basura, corrió y trató de arrojarla directamente al camión. Este estaba retrocediendo, por lo que el conductor no pudo escuchar los gritos del niño, y él fue arrastrado por el camino de tierra a unos metros. Todo el relato conmovedor sobre cómo los padres solo recibían malas cartas era falso, toda la comunidad lo sabía. Y la gente aún se presentó para ayudar con la oportunidad de decir que estaban en la televisión, a pesar de que generalmente eran marginados por la comunidad.
el subdirector de una de nuestras grandes escuelas secundarias. Estaban haciendo un espectáculo en la ciudad sobre estudiantes que fueron acosados por maestros. Una mujer salió a contar cómo hace 30 años, cuando el subdirector era un profesor recién salido de la universidad y ella tenía 16 años, tuvieron una relación inapropiada. No había pruebas concretas, pero ella le envió un mensaje de texto amenazándolo con que iría a la policía si no renunciaba a su cargo actual. Él llegó a casa y se quitó la vida de inmediato. La ciudad está dividida sobre si él es culpable o no. Por mi parte, realmente creo que sí lo es porque, en serio, esta chica no tenía más que rumores. Un obstetra criminal y sádico en uno de nuestros pueblos vecinos. Hubo un caso judicial, pero por alguna razón se mantuvo en secreto. Desde entonces, ha habido escándalos sobre trabajadores de la salud criminales y sádicos en la unidad de psiquiatría allí, así como sobre el bajo nivel de atención médica en general. La gente siempre te dice ve al norte cuando hablas sobre a qué hospital podrías acudir. Uno de los paraprofesionales fue acusado de molestar a los niños con discapacidad del habla. Se inició una masiva campaña de censura por parte de los grupos locales de Facebook con el fin de proteger la imagen del distrito escolar, amenazando con demandas por difamación cada vez que alguien intentaba nombrar al acusado. Fueron despedidos en silencio y nadie ha dicho una palabra al respecto desde entonces, ni siquiera un solo artículo de noticias. Crecí en South Philly, no es un pueblo pequeño, pero de alguna manera se siente como un pueblo pequeño. Había un famoso personaje problemático llamado Tío Eddie que ofrecía mucho dinero a chicos de secundaria por su ropa interior, y hacía cosas realmente inapropiadas con ellos. Era un secreto a voces. Falleció a causa de complicaciones relacionadas con su salud en los años 90, y eso causó un gran miedo en toda la comunidad porque toda una generación de hombres pensaba que habían contraído la enfermedad por su cercanía a él. Nadie habla de esto en absoluto ahora. En mi ciudad había un hotel muy antiguo, tan antiguo que tengo una fotografía de mi tío abuelo y Baby Ruth dentro de ese hotel juntos. Durante años fue un bar local, pero no le iba muy bien. Cuando el propietario intentó venderlo, quedó claro que iba a tener problemas para encontrar un comprador. Una noche, misteriosamente se incendió por completo. El propietario se sentó en un escalón al otro lado de la calle, fumando un cigarrillo mientras lo veía arder. Nunca descubrieron cómo se quemó hasta los cimientos y desde entonces realmente nadie ha hablado de ello. Teníamos este edificio antiguo y deteriorado, feo hasta decir basta, a solo 2 lotes del departamento de bomberos del pueblo que de alguna manera era un monumento histórico. Cada intento de hacer algo al respecto fue frustrado por la burocracia del pueblo. De repente, en medio de la noche, se incendió y, adivina qué, el departamento de bomberos del pueblo, ubicado a 2 casas de distancia, tardó horas en responder y apagar el fuego. La esposa del entrenador de fútbol americano de la universidad pasó un semáforo en rojo y chocó contra una pareja de ancianos. Ambos sufrieron lesiones graves y cirugías, y fueron hospitalizados durante meses. El esposo terminó falleciendo en un centro de rehabilitación unos meses después debido a sus lesiones. Se rumorea que la esposa del entrenador había estado bebiendo durante el almuerzo. Sin embargo, no fue arrestada, supuestamente no le realizaron un examen de aliento en la escena, y solo recibió una multa meses después por pasar el semáforo en rojo. No la acusaron de nada porque la muerte ocurrió más de 30 días después del accidente. Este entrenador ahora es senador en Estados Unidos. Una mujer de mi pequeño pueblo fue la razón por la que un presentador de noticias local decidió acabar con su existencia. A mediados de los años 90, un meteorólogo de televisión localmente famoso de la ciudad más cercana tuvo un romance con una mujer de mi pueblo. Cuando ella terminó la relación, él la acosó, dejándole mensajes de voz y volando su avión sobre su casa. Cuando ella obtuvo una orden de protección en su contra, él utilizó su pequeña fama para desacreditarla, llamándola una fanática loca en el periódico de la ciudad. Ella luego llamó a uno de los programas de radio matutinos de la ciudad para contar su versión de la historia, incluso reproduciendo algunos de los mensajes de voz que él le había dejado. A pesar de que los medios locales hicieron público el escándalo y su esposa lo dejó, el meteorólogo continuó realizando transmisiones durante los días siguientes. Sin embargo, luego recibió la noticia de que la historia estaba ganando atención a nivel nacional y que estaba a punto de ser despedido. Así que, después de hacer el reporte meteorológico de las 10 de la noche, condujo al aeropuerto local, despegó con su avión y lo estrelló contra la pista. Todos en la región que son lo suficientemente adultos recuerdan al peculiar y carismático meteorólogo, y lo triste e inesperado que fue su partida.
Nadie en mi pueblo habla de la mujer a la que acosó y trató de arrastrar por el fango. Una estudiante de tercer año de preparatoria estaba teniendo una relación con su entrenador de voleibol, un hombre casado con pequeños hijos. Las amigas de esta estudiante se enteraron y lo denunciaron a la escuela, que a su vez lo reportó a la policía. Nadie habla sobre las repercusiones. La estudiante terminó faltando a la mayor parte de su último año, pasó la mayor parte en rehabilitación. Sus amigas reportaron la mala conducta y luego la ignoraron. Ella recurrió a sustancias y al alcohol para sobrellevarlo. Y cuando regresó de rehabilitación, ellas fingieron que nada había pasado. Se aferraron a ella como si fuera a hacerlas más populares. Ahora todos se niegan a reconocer el daño que habían hecho, pero se niegan a repararlo. Un chico joven, 1 año o 2 menor que yo, era un distribuidor de bajo nivel. Salió con un amigo que era un adicto conocido en un trabajo secundario legítimo. El primer chico había cobrado recientemente por otro trabajo legítimo y el segundo chico lo sabía. El primer chico no fue visto nuevamente. Todos saben que el segundo chico lo forzó y lo desvivió. El segundo chico cumplió tiempo por robar una tienda de armas y recientemente fue arrestado por la desaparición y desvivimiento del primer chico. No estoy seguro de qué evidencia finalmente obtuvieron en su contra, pero todos son cautelosamente optimistas. La familia del segundo chico tenía buenas conexiones en la zona, así que todos suponen que esa es la razón por la que evitó la responsabilidad durante tanto tiempo.